también vamos a estar discutiendo los estudios clínicos. Brevemente, les voy a dar una presentación de los estudios clínicos y luego avanzaremos. Hay 4 fases de un ensayo clínico o un estudio clínico. Todos están conscientes de las 4 fases de los ensayos clínicos. ¿Alguien no sabe cuáles son estas 4 fases? Bueno, entonces la primera fase es la seguridad. Normalmente son en voluntarios saludables y es para ver si este medicamento o fármaco te matará o no. Se inyecta en voluntarios saludables para ver si es seguro. Segundo es la efectividad y los efectos secundarios. Es la fase 2 se ponen los pacientes de cáncer de vejiga en menos de 100 pacientes y en esta etapa es solamente los pacientes de vejiga que probablemente no tienen un grupo control. Todos han escuchado de la fase 3 del ensayo clínico o estudio clínico y es en donde las personas se emocionan porque esto es realmente cuando muestra si funciona o no. Si están en una conferencia y les van a mostrar los resultados de la fase 3 de un ensayo clínico de cáncer de vejiga, es donde las personas se emocionan porque esto muestra si funciona o no. Hay cientos de personas y aleatorizados. Se avienta la moneda y vemos quién obtiene tratamiento, quién no. Fase 4, a lo mejor no han escuchado, es cuando ya está en el mercado, ya está disponible, ya se le da a las personas y aún lo siguen monitoreando. Estas son las 4 fases de los estudios clínicos. La coalición de pacientes de cáncer de vejiga hizo una encuesta en la que le preguntó a muchos pacientes con cáncer de vejiga en el mundo que si estuvieron en un ensayo clínico durante su tratamiento y 84% de los estudiados no estuvieron en un estudio clínico y esa es la razón por la que 19% no eran elegibles. Muchas de las personas, 5% de ellos, tenían miedo de recibir un placebo, 5% de las personas tenían miedo de los efectos secundarios, 5% decían que estaban demasiado lejos, 5% tenían miedos de que el cáncer de vejiga el ensayo no ayudaría al cáncer de vejiga y luego urólogos y oncólogos que estaban hablando con las personas sobre el ensayo clínico y vimos personas con cáncer metastásico y avanzado que se les ofrecían los estudios clínicos porque es lo que normalmente están involucrados en estos estudios, personas con cáncer metastásico. Gracias a todos los que están en la sala y en línea que nos ayudaron a completar y generar esos datos de la encuesta. Entonces, el día de hoy vamos a hablar de los estudios clínicos, los retos y las oportunidades de cómo los pacientes se pueden involucrar. El manejo de involucramiento de pacientes ha sugerido 7 criterios de cómo es una muy buena forma de asegurar que los grupos de pacientes estén involucrados en los ensayos clínicos. Un propósito compartido, asegurar que la organización de pacientes y tu organización tengan los mismos objetivos, que tengan accesibilidad también, asegurar que todos los documentos que estás produciendo puedan ser entendidos por los pacientes y la organización de los pacientes. Vamos a avanzar en algunos más aquí. La transparencia, también asegurar que te estás comunicando internamente y externamente de forma transparente. Todos saben de qué es lo que estás hablando y la continuidad y sustentabilidad. Asegurar que todas las lecciones que aprendes y todos los errores que cometiste colaborando en conjunto en este estudio clínico sean compartidos y que asegurar que todo lo que han aprendido esté disponible a futuro. Entonces, ¿cómo los pacientes y las organizaciones de los pacientes puede ayudar? ¿Cómo nosotros en la sala podemos ayudar a los investigadores con los estudios clínicos? Podemos hablar sobre las preferencias de los pacientes, qué es lo más importante para los pacientes en las diferentes etapas del camino del cáncer, los resultados reportados por los pacientes, qué son estos resultados reportados por pacientes más comunes y obviamente qué es lo que los pacientes están buscando cuando les estás preguntando al respecto de la calidad de vida. Por último, el reclutamiento de estudios clínicos. Vamos a ver el diseño de los estudios clínicos y ver de qué se trata y qué va a hacer ayudarles a reclutar. No sé si vas a reembolsar el estacionamiento, ese tipo de cosas que realmente le pudiera ayudar al reclutamiento. Eso es una visión general de ello y voy a regresar a los nombres también. Otra vez. Entonces, bueno, es el momento de la discusión. Voy a mencionar a Michelle Colero. Primero, si nos pudiera dar una visión general sobre los ensayos
clínicos de cáncer de vejiga. Sí, si pueden, prender y apagar los micrófonos, por favor, porque hay personas muy talentosas atrás que los pudieran prender y apagar. Entonces veo que me sonríen atrás, entonces estoy segura que me pueden escuchar gracias a las personas mágicas que prenden y apagan los micrófonos. Entonces en Bladder Cancer Canada hemos tomado un rol activo en los estudios clínicos en los últimos años. Anteriormente, es un pedazo de nuestra historia. Empezamos con 2 pacientes de cáncer de vejiga que literalmente fueron de puerta a puerta para poder expandir los programas y servicios y esparcir la información. Bueno, en los últimos 4 o 5 años hemos realizado mucho y hemos podido ser más interactivos y activos dentro del espacio de los estudios clínicos. También tenemos un consejo asesor médico que normalmente son investigadores principales en la mayoría, si no es que en todos los estudios clínicos en los que estamos involucrados, y son cruciales en dar esta información a los pacientes para decirles, sabes que hay un ensayo clínico en el que puedes o no ser elegible, pero vamos a hablar al respecto. Y el que siempre utilizamos como ejemplo, Tony, algunos de ustedes a lo mejor lo han escuchado o no. Tenemos una persona que fue diagnosticada de cáncer de vejiga hace 4 años y le dieron meses de sobrevida. Yo no me puedo ni siquiera imaginar qué se siente eso. Tiene esposa y 2 hijas hermosas y dijo, no, tengo 45, no hay forma. Y su doctor, habló con nuestro consejo de asesores médicos y le dije, nos dijo, esto es una gran probabilidad, pero bueno, quisiera que esté en el ensayo clínico. Y bueno, de 5 años, este viernes va a estar libre de cáncer, y simplemente feliz. Camina todos los días, tiene un nuevo perrito y es el epítome de por qué los ensayos clínicos necesitan involucramiento de pacientes, no solo por el bienestar de los pacientes, pero cuántas vidas esta participación realmente ha salvado hacia futuro. Perdón. Físicamente yo lo apagué, así que una disculpa. ¿Pudiera hablar sobre su experiencia de cómo es llevar a cabo un ensayo clínico? Bueno, yo creo que los comentarios que menciona cuando le ofreces a los pacientes, esta es la realidad y esto es lo que va a ser, no, y ahora tenemos estudios y otros estudios no que son prometedores. Obviamente los pacientes están contentos por estar involucrados y obviamente hay que explicarles lo que puede pasar en el tratamiento. Entonces te tienes que tomar el tiempo y también con los pacientes para explicarles correctamente, pero los pacientes pues son los que a lo mejor necesitan más. Y Michelle, te quisieras presentar y hablar un poco sobre tu experiencia con los estudios clínicos y lo que estás involucrada. Hola, soy Michelle Ho, trabajo en relaciones médicas. Gracias por tenerme y gracias por tenerme a mí y a Michelle y otra Michelle en el panel. Es maravilloso y ha sido un día excelente escuchándolos a todos ustedes y poderme presentar con algunos de ustedes y escuchar las historias. Mi trabajo en JJ es en asuntos médicos, que son las últimas 2 piezas de las 4 etapas de los ensayos clínicos. El equipo de desarrollo e investigación llevan a cabo todos los ensayos con efectividad y seguridad en asuntos médicos. Una vez que en la fase 3 del ensayo haya pasado, diseminamos la información para que las personas entiendan y que el tratamiento entiendan ellos qué otro tipo de ensayos podemos hacer. No estamos enfocados en la aprobación, estamos enfocados en reembolso y en otro tipo de datos que haría que los proveedores se sientan más cómodos al recetar el medicamento y los efectos secundarios, y es muy importante en esos ensayos que tenemos la perspectiva de los pacientes y desarrollar esos ensayos
y qué otro tipo de datos los pacientes quisieran ver. Creo que tengo uno de los mejores trabajos en Johnson Johnson. Mi trabajo es realmente traer a los pacientes a estas conversaciones y en el trabajo que nosotros realizamos y pues hablaré más de eso en la sesión. Gracias, Michelle Ho. Michelle Colero, ¿cómo podemos asegurar que el estudio clínico avance y que realmente esté cubriendo las necesidades de los pacientes? Primero que nada, educando a los pacientes en los beneficios en cuanto al estudio clínico y asegurar que ellos sepan que su participación realmente crea un impacto. Una de las formas de hacerlo es más educación y explicar en diferentes formatos y diferentes formas, de forma visual e incluso en diferentes idiomas, de cómo su participación es realmente valiosa y luego hacerlo con encuestas, asegurar que ellos quieren estar involucrados, cómo quieren estar involucrados y tenemos una gran asociación con Queens Cancer Research Institute, el Instituto de Cáncer de Investigación en Queens, en el que ahora están viendo cómo realizar un ensayo clínico. Le preguntan a los pacientes qué quieren obtener y cómo involucrarse. Está tomando la perspectiva del paciente desde el inicio, desde el diseño de cómo se vería este estudio clínico. Y profesor Pelao, ¿nos pudiera decir a lo mejor el nombre del ensayo clínico que personalmente le enorgulleza y cómo se sintió presentarlo en un congreso internacional? Bueno, en mi primer estudio clínico fue de BCG, fue en el periodo que Donald mostró la BCG 6+3 y ahora tenemos un esquema de 6+6. Ahora tenemos 6+3 es 6 inducción, 3 mantenimiento, 3 de mantenimiento, pero en ese momento publicamos 6×6. Dijimos que no era útil porque era una sobredosis y porque también dijimos que es muy importante los criterios de selección de los pacientes en nuestro ensayo. Continuamos con más BCG en aquellos pacientes con tumor de 6 meses y no había tumor si no le dábamos BCG, entonces no había ventaja real. Entonces había una discusión en ese momento, cómo se sintió en el momento en el que lo publicó y lo presentó. Pues como médicos pasamos muchas horas intentando estudiar para saber un poco del tema, preparando y pensando sobre los resultados posibles y las nuevas posibilidades para ofrecer a los pacientes, cómo mejorar y esas cosas. Y después lo tienes que escribir. No solamente pensarlo, sino escribirlo. Y luego tener patrocinadores, no algo dinero y luego ser aprobado por tu hospital u otro hospital en el que realices el ensayo clínico y finalmente, pues tener 2, 3, 5 años, 10 años para que se publique. Es uno de tus bebés de cierta forma. Y es bonito, al finalmente es útil porque no siempre es útil. Así que, bueno, cuando estamos pensando y pensando, intentamos mejorar las cosas, a veces dices, bueno, no fue tan útil. Bueno, pues intentemos hacerlo de otra forma. Y esto siempre pasa. No es la frase que yo he establecido, que mencioné de nuestro amigo Einstein. Siempre hay que tratar y moverse y cambiar. No siempre tenemos éxito, pero pues ahí estamos, ¿no? Muy bien, ahora funciona, gracias. Hay muchos diferentes oradores, están hablando, ¿no? Bueno, ¿qué otras oportunidades para los pacientes y defensores y socios de cuidado y colaboradores pueden colaborar con Johnson Johnson sobre la investigación de la oncología? Bueno, yo me encantaría contar esta historia. Antes de COVID, yo tenía un excelente
jefe que dijo, hay que hacer mucho más con los pacientes. Y yo le decía, bueno, somos Johnson Johnson y trabajamos con los pacientes. ¿Por qué no salimos y vemos qué es lo que estamos haciendo con los pacientes? Y salí y entonces obtuve muchas oportunidades de los pacientes que nos cuenten sus historias y de cierta forma amaba trabajar con los pacientes, no ver las reuniones y ver qué es lo que eran estas cosas increíbles. Me dieron el espacio, crearon el rol para mí para poder traer a los pacientes en Johnson Johnson. Y les voy a decir algunos de los ejemplos de las cosas que han creado mucho impacto al tener una voz de los pacientes. Tenemos mucho trabajo aún que hacer en el tema de vejiga, hemos tenido mucho éxito en el tema pulmonar, pero estamos buscando hacer mucho más en el tema de vejiga. Tenemos un paciente de cáncer pulmonar que nos ayudó a ver uno de nuestros estudios y nos dio su perspectiva de ser una paciente activa, con enfermedad activa. Y bueno, nos dio un punto de referencia, nos dio una sugerencia en la que teníamos un punto ciego muy grande, cosas en las que, por ejemplo, teníamos una crema que está ayudando a tratar algunos de los efectos secundarios que pueden ser anticipados. Hablamos con las mejores dermatólogas en el mundo y obtuvimos la mejor crema y me dijo, ok, ¿cuánto cuesta esa crema y cuánto le va a costar a los pacientes y cuánto vas a necesitar? Entonces, bueno, es una intervención bastante sencilla y simplemente era crear alternativas en diferentes puntos de precio por una crema que pudiera tener un efecto similar. También dijo que ustedes, bueno, están manejando los efectos secundarios, creando eventos adversos del grado 3 y 4, pero no están viendo la duración de esos efectos adversos. Y ese fue un punto de referencia también muy importante en nuestro estudio. Siempre tiene buena intención y siempre estamos intentando entender cómo desarrollar los estudios, pero sin hablar con alguien que esté viviendo esos efectos secundarios y que esté manejando la enfermedad, realmente creo que hay oportunidades en las que nosotros podemos de forma inocente dejar pasar cosas muy importantes. Sí, una disculpa por los temas técnicos. Michelle Colero, en cuanto a la educación, ¿me puedes mencionar un poco de la educación en cuanto a los ensayos clínicos, por favor? Pensé que eran personas mágicas ahí atrás. Están cansados, ¿no? Ha sido un día largo. La educación realmente ha sido muy importante en cuanto a información de pares. No definitivamente, por ejemplo, cuando hablamos de cáncer de vejiga o cáncer invasivo a músculos o una neovejiga, no definitivamente hay que involucrarnos y que haya información de pares en la que pudiéramos educar a las personas. Por ejemplo, hay una parte del ensayo clínico en el que, por ejemplo, en el caso de Tony, sigue vivo y sobreviviendo, ¿no? De cierta forma. Entonces, hay que hacer muchos webinarios. En estos webinarios todos están bienvenidos y hablar un poco qué es un ensayo clínico y hablar cuáles son los diferentes pasos. Si los pacientes aquí en los estudios clínicos han mencionado las diferentes cosas. No definitivamente escuchar, no, a veces pensamos que nadie nos quiere escuchar, es esta guía paso a paso, que nos puede ayudar a escuchar los pares con situaciones similares, que estén en el mismo barco y que el investigador principal sea uno de nuestros médicos que realmente esté hablando con los pacientes y los escuche y decirles, bueno, ¿qué realmente te preocupa, qué valoras y qué piensas, ¿no? Entonces, de cierta forma, la educación tiene diferentes formas, como dije, diferentes idiomas, visuales, y como toda la información que nosotros mandamos, toda la información que le mandamos a
35,000 personas, ¿no? ¿Cómo involucrar a las diferentes personas? A veces es nuestro propio ensayo o los servicios o programas que nosotros estamos ofreciendo, pero muchas veces, de cierta forma, mandamos la información. Pero también necesitamos pacientes con experiencia o con información o con que sean parte del ensayo clínico que están participando. Gracias. Profesor Palau, ¿nos pudiera hablar un poco sobre los retos que ha enfrentado en un ensayo clínico y la solución que ha encontrado para sobrepasar este reto, ya sea educación o inscripción o aprobación? ¿Cuáles son sus tips? Hay una palabra para esto y es resiliencia. Hay que ser muy pacientes, porque yo podría decirles que en mi vida he tenido diferentes problemas en diferentes etapas, desde que se aprueba el estudio clínico y luego el patrocinio o problemas con el gerente de datos. O sea, es algo continuo, es un proceso que los gerentes mejoren la aceptación, el comité ético, la relación con este comité que también es muy importante. En la vida es muy importante tener una buena relación con todos los que nos rodean, porque las cosas salen mejor. Y lo mismo se aplica para los estudios clínicos. Recuerdo que al principio la dinámica del comité de ética no era la mejor. Me decían, envíame el estudio, lo hago, ¿y qué hacemos? Pasamos por el comité de ético y antes de enviarlo hablábamos con ellos sobre el estudio, que entendieran la necesidad del estudio y es más fácilmente que se acepte. Ya no habrá tantas preguntas. Si saben mejor hacia dónde vamos, cuáles son los objetivos del estudio y el urólogo o el oncólogo puede hacer las cosas mejor. Siempre hay diferentes pasos que resolver cuando hay un adverso evento con fármacos nuevos, una buena relación con el oncólogo y las enfermeras que le llamen al paciente cada semana, etcétera. Son muchos pasos. Es la vida. Así es la vida si quieren hacer estudios clínicos. Son diferentes aspectos que se tienen que tomar en consideración. Bueno, gracias. Creo que todo mundo en esta sala tiene mucha resiliencia y resistencia. Michelle, ¿me puedes dar más ejemplos de cómo incluir más pacientes dentro de lo que es Johnson & Johnson oncología? Sí, nos preocupan mucho los pacientes, pero también tratamos de incluirlos en todo lo que hacemos para ver qué tipos de datos serán importantes para los pacientes, porque queremos que los pacientes estén sentados con la mesa, no solamente con nosotros y con profesionales de la salud, sino incluyendo a los pacientes. Estamos pensando en el lenguaje que utilizamos. Nos damos cuenta que muchas veces es muy técnico, a veces no hay que ser insensibles a los pacientes. Hay que trabajar con la coalición mundial de pacientes con cáncer de vejiga que nos ayuden para que cuando incluyamos a los pacientes en nuestras conversaciones, en vez de decir hematuria, decimos sangre en orina. No es que todos los pacientes no entiendan las palabras técnicas, pero hay que estar conscientes de que los pacientes no tienen por qué aprender nuestro lenguaje. Nosotros nos podemos bajar un nivel. Así es que sea en la Asociación Americana de Urología u otra, hay varios autores que estarán incluidos como defensores entre nuestros pacientes. Ese es un ejemplo. ¿Qué es la AUA y la EUIA? Es la Asociación Americana de Urología y la Asociación Europea de Urología. Son las dos asociaciones. Es increíble que los médicos están asistiendo a esas conferencias, van a los congresos y tienen una participación activa sobre los tratamientos disponibles. Ha sido realmente sorprendente verlo.
porque son más incluyentes estos congresos para pacientes. Tenemos nuestros stands en las exhibiciones de los congresos y es maravilloso ver que los pacientes aparecen en algunos de estos congresos con enfoque científico. Algo más que hacemos es incluir a los pacientes en las discusiones que tenemos con los profesionales de la salud, como el ver nuestra estrategia, cuál es, si se quiere considerar un tratamiento, qué tipo de datos los haría sentir más a gusto, si hay algo en lo que no hubieran pensado que tuviéramos que considerar, y también encontrando oportunidades para que los pacientes publiquen datos con nosotros y los consideremos como autores. Los estamos, en mi opinión, tratando como que ellos son los expertos, son los que viven con la enfermedad, son los que experimentan los efectos colaterales y hay que tratarlos como expertos, por supuesto, de la mano de los profesionales de la salud y los vemos cómo se trabajan juntos. ¿Alguna pregunta por parte del público? Hola, soy Megan. Con respecto a los pacientes que tienen puntos diferentes para entrar a los estudios clínicos, que no se vea como que es el final de la vida. Yo quisiera abordar, no es propiamente un problema, pero es que a algunos de estos pacientes les va tan bien con las inmunoterapias de manera sorprendente. Realmente es muy alentador verlo. Pero también hay que apoyarlos en el hecho de lo que ocurre cuando llegan al final del estudio y se detiene. ¿Qué pasa entonces? Porque la gente dice, bueno, estoy fuera del estudio y recuperé mi vida, quiero vivirla. Pero si esto va a terminar, ¿qué me va a pasar? Esa es la situación en la que estoy tratando de apoyar a la gente y explicarles esto. No sé quién quiera contestarme. Bueno, hay planes de acceso a los estudios clínicos para aquellos pacientes que les va bien más allá del estudio. Yo supongo que es una pregunta que se tiene antes incluso de entrar al estudio y también hablaba yo con alguien, con la esposa de alguien. La inmunoterapia se suspendió en el paciente y se murió. Me dijeron que debiera decirles que más probablemente esto podría ocurrir de cualquier manera. Ojalá que no sea una de nuestras personas. Bueno, no creo que esto sea algo normal. Bueno, generalmente son las familias de los pacientes los que tienen esta preocupación. Sienten que si la persona que quieren y que atienden y le está yendo bien, ¿cómo pueden enfrentar cuando esto ocurre? ¿Se les seguirá apoyando? Pues yo diría que tenemos todo un equipo que trabaja en acceso post estudio clínico. Si les va bien con la terapia y la quieren continuar, sí les damos acceso al fármaco después del estudio. Los estudios ya tienen los datos que requieren y no es que no se tomen en cuenta los pacientes en lo absoluto. Aunque dije anteriormente que la mitad de mi otro trabajo es preaprobar el acceso, encontramos formas para los pacientes cuando se detiene el estudio, pues es una obligación ética. Seguramente estarán de acuerdo conmigo. ¿Qué dice usted, profesor Palou? Hablamos con nuestros oncólogos, que todo el tratamiento sistémico en nuestro centro lo da el oncólogo. Y cuando se trata de cáncer invasor que no invade el músculo o aquel que es más invasor, normalmente el tratamiento en algunos de estos estudios, no sé si en todos, pero en la mayoría, los pacientes que responden pueden continuar con el tratamiento. Si hay algunas inmunoterapias inhibidores de interleucina 2 o los checkpoints, que son los puntos de control de fusión, en este tipo de medicamentos lo toman durante
años y luego ya no lo toman. La idea es que después de algunos años sí continuarán los efectos. Pues es interesante y también está enlazado a la evaluación de las tecnologías de salud, porque si los países saben que el tratamiento se da como máximo 2 años, pueden hacer sus cálculos económicos, pero si se habla de terapias dirigidas o conjugados de antifármacos, pues sí se pueden dar continuamente. Se van a proporcionar a la persona el resto de su vida. El estudio clínico entonces realmente para estas personas nunca va a terminar. Qué bueno escuchar eso, porque es muy alentador, no solamente para la gente que toma los medicamentos, sino para todos los involucrados sobre el tratamiento. Los tratamientos que están llegando ahora realmente están cambiando las vidas de las personas, sin ninguna duda, para las personas que responden. Sí tenemos muchas conversaciones alrededor de los estudios que duran mucho más de lo que habíamos esperado. No es algo que sea cuestión nada más de detenerlo. Atendemos bien a nuestros pacientes y nos queremos asegurar que todos tengamos un pensamiento común al respecto. En mi país, si está aprobado, no aprobarían el estudio, digamos, que siguiera operando después. Puede ocurrir que el paciente haya fallado en el tratamiento y ahí sí se le suspende. Pero generalmente la aprobación se da con un acuerdo e incluso si fallan en esto, los van a poner en el tratamiento original. O sea, en otras palabras, si no está funcionando el tratamiento o no han tenido el compromiso que quisieran, pueden volvérselos a dar. Bueno, yo diría que si tienen pacientes con esa preocupación, siempre deben hablar con la compañía. Siempre habrá un representante en el grupo de operaciones o del equipo que pueda responderle a las preguntas y dudas de esta familia. Si hay la percepción de que hay este apalancamiento en el tratamiento y que no se les deje sin opciones. También tenemos una pregunta de un participante en línea de una organización de miembros en Malawi que se enfoca un poco más a la investigación. Dicen que mi observación es que África y Malawi tienen menos oportunidades para estudios clínicos en cáncer de vejiga. ¿Cómo podríamos hacer llegar esto a mi país y más estudios clínicos y más investigación? El reto principal en Malawi es la falta de investigación y el poder tener más oportunidades de investigación e implementación de esta investigación en cáncer de vejiga y también reforzar el conocimiento en Malawi. Quizá no tengan experiencia directamente con Malawi, pero me pregunto si habrá algún pensamiento, Michelle o algunos de ustedes, doctor Palau, ¿qué se puede hacer para poder llevar más investigación a estos países en entornos de bajos ingresos? ¿Qué podemos hacer colectivamente como comunidad para ayudar a esta situación? ¿Puedo comenzar? Sí, es una gran observación. Diría yo que iré a mi primera reunión el año entrante, no a Malawi, pero a Ghana. O sea que nos estamos acercando un poco más. Es parte de mi papel en Johnson & Johnson. No solamente ser diversos en culturas y en tener participación, sino para abordar a las poblaciones marginadas, que pueden ser pacientes que viven en comunidades rurales, que no tienen acceso a estudios clínicos. Estamos tratando de solucionar todo esto y con mucho gusto me conectaré con las personas de Malawi para ver si podemos hacer algo más por su comunidad. Pero en términos generales, pienso que la infraestructura para estudios clínicos quizá es algo que se pudiera comentar.
Bueno, yo creo que principalmente el problema en estos países es que la población, digamos una población de 40 millones de habitantes con 40 urólogos y oncólogos, pues la infraestructura implica una falta de especialistas, de infraestructura, falta de metodología, falta de seguimiento de los pacientes. A veces vienen los pacientes, entran de muchos kilómetros de distancia en su autobús y se van. Creo que es problemas de infraestructura local que son globales. Desde el punto de vista de la industria habría que intentar, o quizá no tanto en pensar en hacer estudios clínicos, pero darle apoyo al país en diferentes aspectos para mejorar el bienestar de los pacientes o de que algunos de ellos se les trate y se les facilite para tener una infraestructura, una buena metodología y que también los pacientes sigan el tratamiento en todos los momentos que es necesario hacerlo, que es parte de las dificultades de hacer un estudio clínico. Sí, yo diría que tiene que ser una alianza, una sociedad, el tener contacto de alguien en Malawi para que nos ilustre sobre las barreras que puede haber y también todo dentro del marco de Union International. Todos están tratando de enmarcar esto en países de bajos ingresos y medianos ingresos. Esto requiere de una colaboración a lo largo de diferentes grupos para tratar de llegar a estas áreas en donde no han sido accesibles los estudios clínicos para los pacientes, pero están tratando de dilucidarlo. Pienso que con la tecnología buscaremos formas de hacer estudios que no requieran tantas visitas al centro y pues un internet sólido. Estamos tratando de encontrar mejores formas para hacerlo.
Bueno, voy a retroceder un poco. Yo vivo en un país peos y muchas cosas nuevas alrededor del cáncer de vejiga que me hacen sentir muy feliz. Muchas gracias por invitarme. Ha sido un día maravilloso. Quiero decir que reconozco que gran parte de la investigación y el trabajo de Defensoría se ha enfocado en los Estados Unidos, la EMEA, y me da mucho gusto Yura, conocerlos a ustedes y verdaderamente con mucho gusto trabajaré con los grupos de defensoría que están involucrados, compartiendo esta perspectiva tanto de Estados Unidos como de Europa y a todos, considerando a todos los cuidadores para darles tiempo y energía para poder trabajar hacia mejores soluciones. Esto es sorprendente. Ojalá que me pueda reunir con más de ustedes y les agradezco un día maravilloso. Bueno, les agradezco a todos los oradores.